Zeolitas, esponjas que limpian. Las esponjas son materiales que nosotros conocemos, las utilizamos principalmente en la cocina y nos ayudan a lavar trastes. Pero, ¿qué pasa cuando sumergimos una esponja en un vaso con agua? Podemos ver cómo parte del agua se queda en el vaso y otra parte se queda en la esponja. En este caso, cuando sumergimos la esponja, 50 mililitros de agua desaparecen del vaso, es decir, la esponja absorbe el agua y la retiene. Pero cuando la exprimimos, el agua regresa al vaso, es decir, desorbe el agua. Este proceso lo podemos hacer muchas veces y a la esponja no le pasará nada, quedará igual. Lo mismo le ocurre a las zeolitas. Las zeolitas también pueden absorber agua o algunos otros materiales como los contaminantes. Existen zeolitas naturales y las podemos encontrar combinadas en la tierra de algunas regiones del país, como en Baja California Norte, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua y Sonora. También existen las zeolitas sintéticas que son fabricadas por el hombre. Las fábricas de zeolitas las producen en polvo o como bolitas o tubitos. ¿Qué son los contaminantes? Son los materiales que arrojamos al agua y la ensucian, como los plásticos, el jabón, las pinturas y el excremento. Cuando estos materiales se descomponen, favorecen la formación de organismos muy pequeños que nos enferman, como los parásitos, las bacterias y los hongos. Pero también tenemos contaminantes en el aire. Cuando el aire está limpio, tenemos principalmente oxígeno y nitrógeno que nos permiten respirar. Cuando el aire lo ensuciamos por usar máquinas que no queman adecuadamente la gasolina, se mezclan con el oxígeno y el nitrógeno gases que nos hacen daño, como los óxidos de carbono y los óxidos de nitrógeno. Existen diferentes microscopios. Los más comunes son los microscopios ópticos que nos permiten ver cosas pequeñas que no podemos ver con los ojos, como los parásitos o las bacterias. Pero tenemos microscopios más grandes, conocidos como microscopios electrónicos, que nos permiten ver cosas mucho más pequeñas, como moléculas o átomos. Cuando nosotros usamos un microscopio electrónico de alta resolución para observar el polvo de una zeolita, podemos ver los cristalitos que forma una zeolita. Cuando nosotros reconocemos la forma del cristal, podemos decir qué tipo de zeolita tenemos, lo que se confirma con otro equipo llamado equipo de difracción de rayos X. Cada tipo de zeolita tiene diferente estructura. Podemos imaginar que la estructura es como el esqueleto de una zeolita. Por ejemplo, la forma de rombos corresponde a una zeolita tipo MFI. Y cuando encontramos cubos, entonces tenemos una zeolita Lindet LTA. Existen más de 200 tipos de zeolitas, de las cuales 40 son naturales y 160 sintéticas. La diferencia principal entre los diferentes tipos de zeolitas es la forma y el tamaño de las cavidades que forman su estructura, por lo que cada zeolita puede absorber diferentes contaminantes dependiendo de su forma y tamaño. Además de que todas las zeolitas se pueden modificar para tener diferente acidez. Cuando tenemos un agua contaminada, podemos limpiar el agua utilizando zeolitas. Se utilizan muchos métodos para limpiarla, entre los que podemos mencionar la absorción con zeolitas. Para esto, las zeolitas se introducen en el agua sucia y absorben algunos materiales que contaminan el agua, como los metales, los jabones, algunos medicamentos, etc. Los metales en el agua contaminada se atribuyen principalmente a los productos que se utilizan para fumigar los cultivos o a los residuos que tiran algunas industrias al agua. Se ha utilizado zeolita tipo FAO para absorber algunos metales de agua contaminada y reportan que el plomo se absorbe en mayor cantidad que el cobre y el zinc.
También se ha utilizado la zeolita MFI para absorber tempra, medicamento que se utiliza mucho entre la población de México y que se encuentra como contaminante en el agua porque lo desechamos en la orina después de tomarlo. La zeolita tipo MFI se ha usado para absorber este medicamento y su absorción está entre el 70 y el 90%, dependiendo de las condiciones experimentales. Cuando el aire está contaminado, también se pueden usar las zeolitas para limpiar el aire, para lo cual se busca oxidar el monóxido de carbono o descomponer los óxidos de nitrógeno. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y tóxico que puede causar enfermedad y muerte repentina. Generalmente se produce por parrillas de carbón o vehículos que echan humo. Cuando lo oxidamos, tenemos el dióxido de carbono, que no es dañino para la salud en bajas concentraciones. En la naturaleza, los vegetales absorben el CO2 y sintetizan el carbono incorporándolo a su estructura, como en el tronco y las hojas. También el mar absorbe el dióxido de carbono y lo disuelve en el agua para que pueda ser utilizada por la vegetación marina. Al impregnar la zeolita tipo MFI con óxido de titanio y después depositar nanopartículas de oro, es posible llevar a cabo la oxidación de CO para convertirlo en un gas menos dañino para el medio ambiente y para nosotros. Los óxidos de nitrógeno son una mezcla de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es el principal contaminante en el aire. Principalmente se forma por los vehículos en mal estado y por la quema de madera o carbón. Es una sustancia que puede quemar la piel o los pulmones. Cuando colocamos cobre en la zeolita tipo MFI, podemos descomponer los óxidos de nitrógeno y producir nitrógeno y agua, que no son perjudiciales para el medio ambiente ni para nosotros. Conclusiones. Las zeolitas las podemos utilizar para absorber algunos contaminantes presentes en el agua o como catalizadores para llevar a cabo la oxidación o descomposición de otros contaminantes presentes en el aire. Espero les haya gustado. Gracias por su atención.